Amén. Muy bien, hoy estamos en Génesis 3, ya terminamos los primeros 2 capítulos, por fin. Vamos a Génesis 3 y hoy vamos a leer nada más de los versículos 1 al 5, aunque en realidad no vamos a pasar del versículo 1, yo creo. Sí. Vamos a dividir la enseñanza en 2 pedacitos. Ahorita les platico cómo va a estar. Entonces vámonos a Génesis 3 y vamos a leer versículos 1 al 5, si me ayudan. Empiezo yo y vamos acá para con Chuchu. Dice versículo 1: La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con qué Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 3, Marcos. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho: no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Exacto. Muy bien. Entonces, todos sabemos que diariamente la vida es difícil y complicada. ¿Sí? Hay estrés en el trabajo, hay estrés en la escuela, hay presión en el hogar, está difícil mantener el matrimonio funcionando y está más difícil todavía, o igual, no sé, ser papás y no sentirse como que se están triturando continuamente y sin descanso. Si a eso le añadimos deudas, eventos inesperados, la falta de descanso, la enfermedad y todo eso, ya hicimos un cóctel que es ideal para enojo, tristeza, ansiedad, miedo. ¿Sí? Y generalmente tú y yo vemos todas estas situaciones de la vida como la fuente del pecado, es decir, excedo el límite de velocidad porque pues ya voy tarde y entonces manejo más rápido, ¿verdad? La fuente del pecado es pues que ya voy tarde, ¿sí? O le grito a los niños porque Aarón dejó toda tirada la cocina y ya estoy desesperado y ya voy tarde y pues está el niño dando lata y le grito. Si la fuente es la situación, y así muchos ejemplos que podemos dar, ¿sí? Platinga dice: el pecado humano o la amenaza del mismo mancha cada día de trabajo del adulto, cada día de escuela del niño y cada día de descanso del vacacionista. Sí, el pecado está en todas partes. Sí, la buena noticia es que la Biblia nos enseña que estas situaciones no son la fuente del pecado. En realidad solo son circunstancias causadas por el pecado, ¿sí? Y eso significa que tenemos esperanza, porque podemos pasar a través de todas estas situaciones sin pecar, ya que no son la fuente del pecado, sino solo son tentaciones en las que podemos caer en pecado, pero también podemos resistir esa tentación, ¿sí? Entonces el propósito de Moisés en este capítulo en específico es mostrar cómo el mundo bueno de Dios se convirtió en el mundo que hoy tenemos, donde hay sufrimiento, dolor y muerte, ¿sí? Y Moisés apunta al hombre como el único responsable de este mal, ¿sí? Plantinga otra vez en el mismo estudio dice: las cosas no son como deberían ser, ¿sí? Entonces vamos a dividir el pasaje, estos 5 versículos los vamos a dividir en 2 sesiones y vamos a hablar de 2 cosas. Primero vamos a hablar del problema del mal y segundo vamos a hablar del diseño de la tentación, ¿sí? Entonces hoy vamos a estar abordando lo primero, que es el problema del mal, ¿sí? No sé si te acuerdas, en Génesis 1:31 leímos al final de la creación que todo lo que Dios había creado era bueno en gran manera. Pero cuando llegamos a este capítulo, nos encontramos con una criatura que parece claramente ser malvado. Está cuestionando la palabra de Dios y de hecho la está contradiciendo directamente, ¿sí? Entonces el recuento de Génesis, o sea, los versículos que leímos nos dan muy poquita información acerca del origen y la naturaleza de la serpiente. De hecho, solo se nos dice una cosa, y es: la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Eso es todo lo que se nos dice de la serpiente. No hay nada más, ¿sí? Entonces lo primero que salta a la vista cuando tú y yo leemos esto es que dice que era más astuta
que los demás animales. ¿Sí? Pero es importante entender que en el lenguaje bíblico astucia no es intrínsecamente malo. O sea, alguien astuto no es malvado. ¿Sí? De hecho, en Proverbios 1:4 dice, para dar, los proverbios tienen el propósito de dar a los simples prudencia. Esta palabra es exactamente la misma. ¿Sí? Para dar a los simples astucia. ¿Sí? Entonces es algo que la Biblia llama a perseguir y que les dice a los simples que tienen que perseguir repetidamente. Y de hecho, si recuerdas, Jesús también dice que seamos astutos como serpientes, ¿sí? Entonces la astucia en sí misma no es nada malo. Cuando leemos que la serpiente era más astuta, no está diciendo la Biblia que era malvada, ¿sí? De hecho, no hay nada en este pasaje que diga que la serpiente era malvada, ¿sí? Sin embargo, la Biblia sí nos enseña que detrás de la serpiente hay alguien que está actuando detrás de Dios. ¿Sí? Acompáñame ahí en tu Biblia, por favor, Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. Si alguien lo tiene, lo puede leer. 12:9. 12:9, por favor. Dice: fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Exactamente, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Sí? Entonces Apocalipsis directamente identifica a la serpiente con el diablo. Jesús también lo hace en Juan 8:44, donde dice que él, refiriéndose a Satanás, fue un asesino desde el principio. ¿Sí? Desde el principio, refiriéndose a el principio de en el principio creó Dios. ¿Sí? Entonces, desde el principio de la historia que tenemos aquí, Satanás fue un asesino. ¿Sí? Entonces, hay algunos pasajes en la Biblia. El más significativo sería el del endemoniado gadareno, que nos enseñan que los demonios pueden poseer a personas como a animales. ¿Sí? Calvino argumenta que Satanás escogió a la serpiente como su portavoz porque no podía presentarse ante Adán y Eva sin un disfraz, ¿sí? No podía presentarse y hablarles tal como él es. Necesitaba un portavoz que no levantara sospechas, ¿sí? Y que fuera familiar para Adán y Eva, un animal que estuviera ahí. Entonces, Satanás escoge al animal más astuto, ¿sí? Y pervierte sus dones, los dones de la criatura, para sus propósitos malvados. Entonces, a la vista de lo que describe la Biblia aquí en Génesis, lo más que tú y yo podemos decir acerca de la serpiente es que tal vez es esa astucia lo que la convierte en el vehículo ideal para Satanás, ¿sí? Pero realmente no podemos decir que la serpiente es malvada en sí misma, si no hay nada que lo indique. Ahora, obviamente quedan muchísimas preguntas sin responder, como la clásica, ¿hablaban todos los animales? ¿Sí? Si no hablaban todos los animales, pues lo lógico es que si estás ahí en el jardín y te habla una serpiente, pues algo está mal aquí, ¿verdad? O sea, obviamente algo no está funcionando correctamente, ¿sí? Y si sí hablaban todos los animales, ¿por qué dejaron de hablar? ¿Sí? Ahora hay otras preguntas, ¿no? ¿Cómo entró en el jardín la serpiente? ¿Sí? ¿O en qué momento la serpiente se convirtió en el vehículo de Satanás? ¿O siempre fue el vehículo? ¿Me explico? Hay muchas preguntas que están así como alrededor, muchísimas en realidad, ¿sí? Pero, si te acuerdas, dijimos que la intención de Moisés aquí es hacer al hombre totalmente responsable del pecado, ¿sí? Y esta ambigüedad respecto a la serpiente cumple ese propósito, porque Moisés no se detiene a explicarte la serpiente que venía de aquí y era así, pum, pum. No, él no es el personaje principal, ¿sí? El pecado entra a causa del pecado del hombre, ¿sí? No porque la serpiente haya, no, la responsabilidad es totalmente del hombre, ¿sí? Lo que debe retener nuestra atención es lo que la serpiente dice, no lo que la serpiente es en sí misma, ¿sí? Sin embargo, hay dos preguntas que no se pueden evitar en este pasaje específico, ¿sí? La primera es, ¿entró la serpiente sin que Dios se diera cuenta? ¿Sí? O sea, estaba Dios paseándose por el jardín y la serpiente se metió a escondidas y empezó una conversación y Dios no supo, ¿sí? Obviamente, a la luz de todo lo que la palabra describe acerca de Dios, sabemos que esto no puede ser, es totalmente imposible. Si simplemente tú y yo describimos a Dios como omnisciente,
todo lo sabe. Si no hay nada que suceda sin que Dios sepa. Y entonces, como obviamente Dios sabía, esta pregunta se convierte en ¿por qué Dios permitió esta conversación? ¿Sí? ¿No desea Dios la felicidad del hombre? ¿Por qué permite que haya una tentación que trae sufrimiento y muerte al mundo? ¿Sí? Y aquí te quiero citar la respuesta de Herbert Loopers. Creo que lo resume muy bien. Y él dice: hacer lo que Dios desea solo porque no puedes hacer lo opuesto no es una decisión moral. Hacer lo correcto solo porque nunca ha existido la oportunidad de hacer lo incorrecto no es comportamiento moral. La oportunidad de hacer lo contrario debe presentarse, ¿sí? Es decir, Dios desea de sus criaturas obediencia voluntaria, no obligada. Si Adán y Eva nunca hubieran tenido la oportunidad de decidir por otra cosa que no fuera Dios, entonces su obediencia no hubiera sido voluntaria, simplemente no existía otra opción, ¿sí? De hecho, la obediencia voluntaria se consigue en Cristo, ¿sí? En Cristo tú y yo obedecemos a Dios de manera voluntaria, valga la redundancia de la palabra, ¿sí? Nos sometemos a la voluntad de Dios porque entendemos que es lo mejor que podemos hacer, que es para nuestro bien y que de hecho también es para el bien de aquellas personas que nos rodean, ¿sí? Entonces, a la pregunta ¿por qué Dios permite esta tentación? La respuesta es: la obediencia del hombre ha de ser voluntaria, ¿sí? Y para que sea voluntaria, tiene que haber la opción de escoger lo opuesto a lo que Dios está pidiendo, ¿sí? Ahora, la segunda pregunta que no se puede evitar, ¿sí?, es si Satanás es responsable de utilizar a la serpiente. ¿De dónde viene Satanás? ¿Y por qué Dios permite su actividad? ¿Sí? ¿De dónde viene Satanás y por qué Dios permite su actividad? Acompáñame por favor a 2 de Pedro 2:4. 2 de Pedro 2:4. Quien lo tenga lo puede leer. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, ¿sí? Entonces, la Biblia no nos dice mucho respecto a qué fue lo que pasó con Satanás. Hay algunos pasajes, este sería uno, Judas 6 sería otro. Hay algunos pasajes que son disputados, como en Ezequiel o en Isaías, que se cree que hablan de Satanás, pero no es seguro. Sí, y si la Biblia no nos dice todos los detalles es porque no nos incumben. Sí. Lo que sí se nos dice es que Satanás es un ser creado que se rebeló contra Dios y que abrazó el mal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que la Biblia sí hace énfasis? Si no hace énfasis en explicarnos ¿cómo pasó todo esto? Porque creo que es una pregunta que todos nos hemos hecho en algún punto. Ok, pero ¿cómo fue que Satanás se rebeló? Y la Biblia no nos dice, ¿sí? No nos incumbe. Pero lo que la Biblia sí hace énfasis respecto a Satanás es que es un ser creado bajo la soberanía de Dios, ¿sí? Y me gustaría que hiciéramos como un pequeño recorrido a través de la Biblia, viendo los títulos que se le dan a Satanás y cómo esos títulos se relacionan con Dios, ¿sí? Entonces, primero, a Satanás se le llama el príncipe de este mundo, y esto lo puedes encontrar en Juan 12:31, ¿sí? El príncipe de este mundo. Sin embargo, en Daniel 4:17 dice: el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place. Sí, esto es Daniel 4:17. Entonces, sí, a Satanás se le denomina el príncipe de este mundo, pero Dios tiene la última palabra. Él es el soberano supremo. Sí, de hecho, de Cristo, en Marcos 1:27, leemos: Él, o sea, Cristo, manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Sí. Aún los espíritus inmundos se sujetan a la palabra de Dios.
Entonces, aunque se le llama príncipe de este mundo, no es la autoridad final. ¿Sí? Al diablo también se le llama león rugiente, y esto lo puedes encontrar en 1 de Pedro 5:8. Y Pedro nos dice que Satanás es como un león rugiente que está buscando a quien devorar. Esto todos lo sabemos. Sí. Pero justo en el versículo que sigue, 5:9, Pedro dice: pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Entonces, si te fijas, Pedro conecta el león rugiente que busca a quien devorar con el sufrimiento, ¿sí? La forma en que Satanás trata de devorar a los creyentes es a través del sufrimiento, ¿sí? Pero Pedro mismo, unos capítulos atrás, en 1 de Pedro 3:17, dice: pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Entonces, padecer sí es la voluntad de Dios. Es decir, el sufrimiento, las fauces del león rugiente, se abren y se cierran a voluntad de Dios. ¿Sí? Y esto mismo es de hecho lo que tú y yo vemos en la historia de Job. ¿Sí? Job es tocado con sufrimiento de parte de Satanás, pero finalmente tiene que pedir permiso y nunca puede ir más allá de lo que Dios le permite hacer. Entonces, aún las fauces del león rugiente son abiertas y cerradas a voluntad de Dios. ¿Sí? Ya leímos en Juan 8:44 que a Satanás se le reconoce como un asesino. ¿Sí? Un asesino obviamente es alguien que quita la vida. Pero no significa que Satanás tenga en sus manos el poder de quitar la vida. ¿Sí? Acompáñame por favor a Santiago 4:15. Si alguien lo tiene, que lo lea, por favor. Santiago 4:15. Dice así: en lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, viviremos. ¿Sí? ¿De quién depende que vivamos o muramos? Sí. Del Señor. Sí. Aunque se le llama asesino, es del Señor quien depende si vivimos o morimos. ¿Sí? A Satanás también se le conoce como el tentador. ¿Sí? De hecho, la intención de Satanás es que pequemos. ¿Sí? Lucas, en el Evangelio de Lucas, nos narra que es Satanás quien estuvo detrás de las 3 negaciones de Pedro. No sé si recuerdas esta parte en la crucifixión de Cristo. ¿Sí? Sin embargo, Lucas también nos dice algo que es muy importante. Acompáñame por favor a Lucas 22, versículos 31 y 32. Lucas 22, versículos 31 y 32. Lucas 22, versículos 31 y 32. Adelante. Dijo también el Señor: Simón, Simón, y que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que no falles. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces fíjate bien la declaración al final de Cristo. Sí, en mi versión dice: cuando vuelvas, fortalece a tus hermanos. ¿Sí? Entonces la tentación de Pedro tiene un propósito definido. ¿Sí? No hay ningún peligro de que por caer en esta tentación Pedro pierda su salvación, Pedro se vaya al mundo y se pierda para siempre. Al contrario, Cristo le está diciendo: vas a ser tentado. ¿Sí? Pero cuando vuelvas, tienes una tarea que hacer, ¿sí? Y tu tarea es fortalecer a tus hermanos, ¿sí? Entonces, la tentación tiene un propósito definido, aun cuando el diablo es el tentador. Esas tentaciones tienen un propósito definido, ¿sí? Y Satanás no puede ir más allá de lo que Dios ha permitido. ¿Sí? Por último, también a Satanás se le da el título de segador. Acompáñame, por favor. Segador de dejar sin vista, no de recoger la cosecha. Segunda de Corintios 4:4, por favor. Si alguien lo tiene. Segunda de Corintios 4:4.
4:4, Ujú. en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Exactamente. Entonces, Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos y la intención es que no vean, ¿sí?, el evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, que es justo lo que hablábamos en Juan el domingo, ¿no? Pero unos versículos más adelante, si alguien me hace favor de leer el versículo 6 de ese mismo capítulo. 6 ¿qué? 4:6. Así es, 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Exactamente. Entonces, aunque Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos o de este mundo, sí, el mismo Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el mismo que puede hacer que en nuestros corazones resplandezca esa luz para que podamos ver la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Sí, es decir, el poder de Dios sobre el mundo, el poder de Satanás, sobre el mundo no es absoluto. En ningún sentido es absoluto. Dios en todos los sentidos y en cada título que se le da a Satanás es mayor que él. Sí, ninguno de los títulos atribuidos a Satanás lo pone por encima de Dios ni por fuera de la soberanía de Dios. Al contrario, dentro de sus títulos sigue estando bajo el control de Dios. ¿Sí? Entonces esto nos lleva a nuestro segundo punto, que es de hecho el punto principal de lo que estamos platicando hoy. Y es, si Satanás es un ser creado por Dios como bueno, porque vimos que era un ángel, ¿de dónde viene entonces la maldad? ¿Sí? ¿De dónde salió? Y de hecho, esta es una cuestión que se presenta muy frecuentemente contra el cristianismo sobre todo, pero en general con todas las religiones que tienen un Dios, ¿sí? Y es un problema más viejo que cualquiera de los que estamos aquí. Te leo una cita de Epicúreo, un filósofo viejo como el sol, ¿sí? Y quiero que pongan atención, porque lo presenta pues, por algo, es reconocido, ¿no? Dice, o Dios quiere quitar el mal del mundo, pero no puede, o puede, pero no quiere quitarlo, o no puede, ni quiere, o puede y quiere. Presenta entonces 4 opciones. Van de nuevo. No puede, no quiere. Dios quiere quitar el mal del mundo, pero no puede. O puede, pero no quiere. O no puede ni quiere, o puede y quiere. ¿Sí? Ahora desarrolla. Si quiere y no puede, es impotente. Si puede y no quiere, no nos ama. Si no quiere ni puede, no es el Dios bueno y además es impotente. Si puede y quiere, y esto es lo único que le cuadra a Dios, ¿de dónde viene entonces el mal y por qué no lo elimina? Y esta pregunta se presenta contra el cristianismo muchas veces y tiene sentido y no sé si te lo habías hecho, ¿sí? Entonces, para responder esta pregunta, ¿sí?, primero debemos quitar de en medio 2 ideas que están en nuestra cultura por todas partes, aun cuando tal vez no sean expresadas de manera sistemática o estructurada, están ahí, ¿sí? La primera es que debemos de entender que en la perspectiva cristiana no existe el dualismo. No sé si has escuchado de esta idea del dualismo, ¿sí? El dualismo básicamente es lo que dice que hay una lucha entre 2 fuerzas iguales, pero opuestas, ¿sí? Es decir, hay bondad y maldad, ¿sí? Hay luz y oscuridad, ¿sí? Y el dualismo está por todas partes, ¿sí? Lo ves en las películas, lo ves en los libros, en las series, o sea, está en todos los lugares, y lo ves en las filosofías también. Si vamos al Yin Yang, el Yin Yang nos enseña que hay luz y hay oscuridad, y en toda la oscuridad hay un punto de luz, y en toda la luz hay un punto de oscuridad, y eso es dualismo, ¿sí? Entonces, cuando tú y yo abordamos la Biblia, tenemos que entender que la maldad es una realidad en el mundo de las criaturas, ¿sí? No es una realidad en el mundo de Dios. Dios no está peleando contra la oscuridad, ¿sí?, como una fuerza igual pero opuesta a Él.
¿sí? Otra vez volvemos a lo que veíamos de Satanás ahorita. Satanás no está puesto al mismo nivel que Dios, sino es el némesis, ¿sí? O el anti, ¿sí? De Dios. Es una criatura, un ser creado por debajo y dentro de la soberanía de Dios, ¿sí? Entonces, la maldad es algo que es extraño y es ajeno al mundo bueno de Dios, ¿sí? Y de hecho, cuando tú y yo abordamos la caída, algo a lo que apunta muy enfáticamente, es que la maldad no es algo fundamental en la creación del mundo. Si cuando el mundo fue creado, la maldad no estaba ahí, ¿sí? Un filósofo dice, el pecado es más viejo que los pecados. O sea, el mal, la maldad es más vieja que todos los pecados cometidos, ¿sí? Pero la inocencia es todavía más vieja que el pecado, ¿sí? Es decir, en el principio no había maldad, no había pecado, ¿sí? No existe el dualismo, ¿sí? Y la segunda idea que debemos de quitar es que Dios no es el creador de la maldad, ¿sí? A esto técnicamente se le llama monismo, y es como Dios es el origen de todo, entonces Dios también es el origen de la maldad, ¿sí? Y te voy a pedir que me leas 3 citas. Hay muchísimas más, pero estas 3 me parecieron bastante tajantes. Salmos 5:4, Salmos 5:4, Santiago 1:13, Santiago 1:13 y Primera de Juan 1:15. Primera de Juan 1:15. Adelante. Primera de Juan 1, 10. O Juan. No, así es Primera de Juan. Primera de Juan 1. Sí, 1:5. pero sí que, Primera de Juan 1:5. ¿Qué versión estás leyendo, compadre? Dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Así es. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Santiago 1:13. Uh-huh. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Uh-huh. Él no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Uh-huh. Salmo 5:4. Uh-huh. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Tiene otra frasecita, ¿no? Sí, el malo no habitará junto a ti. Uh-huh. En mi versión dice, el mal no mora en ti. El mal no mora en ti. Sí. Entonces, obviamente, a la luz de la palabra, ni existe una lucha entre luz y oscuridad como fuerzas iguales, ni es Dios el origen de la maldad, ¿sí? Y entonces, cuando quitamos estas 2 cosas de nuestro camino, ¿sí? Lo que debemos de entender es que la maldad no es una cosa que infecta al mundo, ¿sí? Y por cosa me refiero a un objeto, ¿sí? Si la maldad fuera una cosa, o sea, un objeto, entonces Dios lo habría creado. Pero más bien, la maldad es como una sombra, o el ejemplo que más me gusta, como el espacio vacío de una dona, ¿sí? Es decir, cuando tú te comes una dona, ¿decimos que nos comemos el espacio vacío de la dona? No. Pero si no tuviera ese espacio vacío, ¿seguiría siendo una dona? No. Entonces, ese espacio vacío, aunque no es nada, es parte de lo que constituye la dona. ¿Me explico? Si no tuviera el espacio, no sería dona, ¿sí? Entonces, la maldad no es una cosa, al igual que el espacio vacío de una dona no es una cosa, ¿sí? La maldad, más bien, es la ausencia del bien,
Sí, la maldad es la falta de bondad. Sí, la maldad es la falta de bondad. De hecho, C.S. Lewis ahonda mucho en esto, si no me equivoco, en Mero Cristianismo, donde habla de que el pecado no crea nada, sino que el pecado y la maldad lo único que hacen es distorsionar la creación buena de Dios. La maldad y el pecado no tienen poder creativo, solo tienen la capacidad de distorsionar lo que ya está creado. ¿Sí? Entonces, si la maldad no es un objeto, sino más bien la falta de algo, ¿sí? Entonces, todo lo que se necesita para que la maldad exista es que los hombres puedan escoger o rechazar a Dios. ¿Sí? Cuando el hombre puede escoger o rechazar a Dios, entonces hay la posibilidad de que exista maldad. Porque al rechazar a Dios, estoy en ausencia de Dios. Y la ausencia de Dios es maldad. ¿Sí? John Noyes, que es un apologista cristiano, dice: es imposible crear a un ser con libertad moral sin abrir la posibilidad de que hagan mal. ¿Sí? Que era lo que decíamos al principio, ¿no? ¿Por qué Dios permitió la tentación? Porque la obediencia tiene que ser voluntaria. Pero al abrir la capacidad del hombre para tomar una decisión, se abre también la opción a la maldad. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, tú y yo como cristianos, ya habiendo entendido esto, ¿cómo deberíamos relacionarnos con el mal? ¿Sí? ¿Qué deberíamos de sentir respecto a la muerte de los mineros hace poco en Sabinas? ¿Sí? O respecto al terremoto en México el día de antier, ¿sí? O respecto a un sinfín de accidentes que pasan a nuestro alrededor y de sucesos tristes y muchas veces catalogados injustos y más allá respecto a la maldad que tú y yo enfrentamos cada día. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Porque muchas veces tú y yo reducimos todo esto a: es que así Dios quiso. Pero cuando tú y yo hacemos eso, entonces le estás atribuyendo a Dios algo que Él no ha creado y que no se origina de Él. ¿Sí? Hubo un terremoto y tu respuesta es que Dios quería que hubiera un terremoto. Entonces el origen del terremoto últimamente está en Dios y no es lo que la Biblia enseña. ¿Sí? Entonces, ¿qué deberíamos de hacer respecto a la maldad? ¿Cómo respondemos? ¿Cuál es la forma correcta de pensar respecto a la maldad que permea el mundo? ¿Sí? Primero te quiero dar 9 cosas que hay que hacer respecto a la maldad. Así, a forma de resumen. Número 1, prepárate para la maldad. Prepárate para la maldad. Obviamente en el estudio hemos estado conectando de manera implícita, ¿sí?, la maldad que existe en el mundo con Satanás, ¿sí? Porque de una o de otra forma es Satanás quien trae esto a nuestras vidas, ¿sí? Ya sea como un medio en el caso de los creyentes, es decir, aun cuando lo trae está bajo la soberanía de Dios, ¿sí? O como príncipe de aquellos que están fuera de la soberanía de Dios. Sí, fuera me refiero a no voluntariamente sometidos, porque no hay nadie fuera de la soberanía de Dios. Sí. Entonces lo primero que tenemos que hacer es prepararnos para la maldad. Primera de Pedro 4:12 dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. ¿Sí? Entonces no se sorprendan del fuego de prueba. Cuando llegan cosas malas a nuestra vida, no debemos de decir no, debemos de estar preparados. Sí, y por preparados me refiero a todo, bien cimentados en nuestra fe, sí, formando parte de una iglesia bien cimentada en la palabra, que pueda soportarnos y que pueda cobijarnos y que pueda consolarnos, sí, como dice Pablo en Efesios, con la armadura bien puesta, sí, para poder resistir el día malo. Segundo, debemos de soportar la maldad, sí. Marcos 13:13, Jesús hablando, dice: y ustedes serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo.
Entonces tú y yo debemos de entender que en este mundo la maldad es una realidad constante y sin fin, por lo menos mientras este mundo dure, ¿sí? Y debemos de soportar la maldad que venga a nuestras vidas o el mal que venga a nuestras vidas, ¿sí? Tercero, y creo que esto está todavía más difícil, debemos agradecer por el efecto refinador que el mal que viene contra nosotros provoca, ¿sí? Debemos de agradecer el efecto refinador que el mal que viene contra nosotros provoca. Cito el pasaje favorito de Francis, Romanos 5, versículos 3 al 5. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sí, y hago énfasis en nos gloriamos en las tribulaciones. No solo nos gozamos o no solo nos alegramos o no solo, sino nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, cuando viene mal a nuestras vidas, nos gloriamos en medio de las tribulaciones, ¿sí? 4, aborrece la maldad. Es decir, no significa que porque la maldad tiene un efecto refinador en mí, sé que es una realidad, entonces voy a querer que venga mal a cada rato. Y cuando alguien esté mal o haga maldad o gloria a Dios, no, para nada. Sí, al contrario, la Biblia nos llama a aborrecer la maldad. Romanos 12:9 dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno, ¿sí? Entonces, debemos aborrecer la maldad. 5, en conexión con no porque la maldad tenga un efecto refinador debo de desearla, debemos de orar para escapar de la maldad. Mateo 6:13 es Jesús hablando y dice, está enseñando lo que tú y yo llamamos el Padre Nuestro, y dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Sí, Mateo 6:13. Entonces es algo que Cristo nos enseña a pedir, a orar, líbranos del mal, ¿sí? 6, expon la maldad. En Efesios 5:11 dice, y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas, ¿sí? Debemos exponer la maldad. Efesios 5:11. Sí, esto significa que debemos de señalar la maldad, ¿sí? 7, vence la maldad con el bien. Vence la maldad con el bien. Romanos 12:21 dice, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. ¿Sí? Entonces, cuando alguien hace mal o cuando viene mal a nuestras vidas por medio de cualquier persona o situación, nuestra respuesta debe ser la de hacer bien. Sí, hacer bien. ¿Sí? 8, resiste la maldad. No es lo mismo que soportar. Soportar me habla de va a venir la maldad y yo tengo que entender que es parte de la vida en la tierra, ¿sí? Resistir la maldad tiene que ver con cómo yo actúo cuando soy tentado, cuando estoy en medio de situaciones, ¿sí? Te leo Santiago 4:7, que creo que va a clarificar el punto. Santiago 4:7 dice, por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Sí, es decir, van a venir oportunidades como las que leíamos al principio, ¿no? Estoy en mi casa, ya voy tarde, estoy exasperado, estoy presionado, estresado, tengo deudas, lo que sea, ¿sí? Y va a haber la oportunidad de hacer mal, ¿sí? Sin embargo, tengo que resistir ese impulso, ¿sí? Y por último, y esto tiene que ver más hacia afuera que hacia nosotros mismos, debemos de ofrecer esperanza. Sí. El Salmo 37, 9 y 10 dice, porque los malhechores serán exterminados, pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra.
Un poco más y no existirá el impío. Buscarás con cuidado su lugar, pero él no estará allí. ¿Sí? Es decir, la maldad va a terminar. ¿Sí? Va a haber un momento, un día, en que la maldad ya no sea parte de nuestro día a día. ¿Sí? Y debemos de ofrecer esperanza. No sé si conoces a Richard Dawkins, que es uno de los ateos más prominentes de los últimos tiempos. ¿Sí? Y Richard Dawkins dice: el universo que observamos tiene precisamente las propiedades que se deberían esperar si en el fondo no hay diseño, no hay propósito, no hay malo ni bueno, nada más que indiferencia ciega y despiadada. Entonces, cuando Dawkins, desde su postura atea, observa el universo y la maldad y el sufrimiento y la muerte de tantas personas por desastres naturales a manos de otras personas, ¿sí? Lo que él dice es: en realidad no hay nada. Lo único que hay es indiferencia ciega y despiadada. No hay un Dios bueno que esté controlando todo esto. No hay un ser más poderoso que nosotros, ¿sí? Entonces, el cristianismo puede responder que no. En realidad sí hay un Dios bueno. Él no creó la maldad, ¿sí? Y aunque no la creó, ha hecho provisión para controlarla, ¿sí? ¿Qué provisión ha dado Dios? Dios ha dado la familia, la iglesia y el Estado. Y lo puedes encontrar a lo largo de la Biblia. Si Dios ha puesto a la familia, la iglesia y el Estado como medios por los cuales la maldad es refrenada. Dios nos ha dado su Espíritu Santo y Dios ha enviado a Cristo, ¿sí? Para vencer la maldad. Entonces, ahorita tú y yo como creyentes en Cristo estamos en un tiempo entre tiempos, esperando el momento en que la maldad ya no sea más, pero tenemos esperanza y esa esperanza podemos ofrecer a todos los que nos rodean. Sí, en Cristo Dios ha hecho provisión para un día en el que la maldad ya no va a existir, ¿sí? Ahora, eso hablamos de cosas prácticas hasta cierto punto, pero hablando de nuestra forma de pensar de la maldad, lo que no debemos de permitir es que la maldad que nos rodea y todo lo que vemos nuble nuestra visión respecto al mundo, a nuestra vida y a Dios. ¿Sí? Sin lugar a dudas, a pesar de la maldad, Dios está en control de todas las cosas. Efesios 1:11, si alguien me hace el favor de leerlo. Efesios 1:11. Dice: también en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Exactamente, sí. Aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Es decir, no hay nada que suceda en el mundo, ni aun esas cosas malas, que al final no vayan a funcionar conforme al consejo de la voluntad de Dios. Así que al final de los tiempos no vayan a servir para dar gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, por esto mismo, como sabemos que Dios obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, sabemos que nuestra vida tiene sentido. ¿Sí? Creemos que Dios es justo en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. Esto lo puedes leer en Salmo 145:17. ¿Sí? Dios es justo en todos sus caminos, todo lo que Él hace es justo. ¿Sí? Aún aquello que permite es justo. Pero no solo es justo, sino que también es bondadoso. Aun cuando tú y yo no podamos entender todo lo que sucede a nuestro alrededor, sabemos que podemos confiar en Dios. ¿Sí? Y sin importar la maldad que venga o el mal que venga, aun cuando el mal puede quitarnos la vida, estamos convencidos de que no es una expresión de ira o de castigo hacia nosotros, sino que es una expresión del proceso amoroso, purificador y salvador de Dios que promete glorificarnos en Cristo. Sí, aún el mal es algo que Dios puede y utiliza a su favor, aun cuando Él no lo ha creado. ¿Sí? Y es algo que Él
ya ha dado provisión para solucionar. No lo ignora, ¿sí? Y es algo que le duele. No sé si pusiste atención en la cita que leímos. Creo que nos ayudó Chuchu, si no me equivoco, que dice que no puedes mirar el mal, ¿sí? Y eso no quiere decir que no tiene la capacidad, sino más bien que es algo que Dios no tolera, y como no tolera, ha dado provisión para solucionarlo.